León es líder en aprovechamiento energético de recursos naturales. 3/4 partes de la energía que se produce en la comunidad procede de nuestra potencia eólica, hidráulica y solar. Nos encontramos en el complejo eólico de Herrera, en la provincia de Burgos, que está integrado por 3 parques eólicos. 2 de ellos están ya terminados, con la máquina instalada, y otro de ellos está actualmente en obra. Y una de las particularidades que presenta este complejo es que tenemos instalada la máquina más grande que se ha instalado, más potente, que se ha instalado hasta ahora mismo en España, de 4,5 megavatios, que es una potencia pues casi 7 veces superior a la de las primeras máquinas que empezamos a instalar. Junto con las tecnologías más desarrolladas, la biomasa y las plantas de biogás son alternativas muy interesantes para el aprovechamiento de residuos orgánicos procedentes de nuestros montes y de la industria agroalimentaria. Castilla y León, a nivel de instalaciones públicas, mediante energía procedente de centrales de biomasa, es pionera en España. ¿Cuántos edificios se calientan con esta caldera? 27 edificios de la universidad, 4 edificios de la Junta de Castilla y León, más el Hospital Clínico de Valladolid. En principio, en esta planta se pueden utilizar residuos de origen animal que no se estén valorizando para otros usos técnicos, como podría ser alimentación animal, y complementamos la dieta con un 20% de residuos de otras industrias de la zona, como podrían ser pulpa de remolacha exhausta, restos de procesado de maíz, de patata e incluso lodos de depuradora que valorizamos aquí en forma de energía. La utilización de los recursos naturales como fuente de energía implica la generación de actividad económica y la creación de puestos de trabajo en entornos fundamentalmente rurales. Nuestro alcance, que es el base of plan que le llaman, la obra civil, tiene fundamentalmente caminos de acceso para los aerogeneradores. El 90% de la gente que estamos trabajando en los parques eólicos en explotación de Iberdrola, en los nuestros por lo menos, el 90% seremos residentes de los municipios donde están ubicados los parques eólicos. Pues Biomasas del Duero, nosotros entre lo que es la parte de los trabajos forestales, la parte de maquinaria, pues tenemos aproximadamente unas 20 personas trabajando durante todo el año. La economía verde es la oportunidad que no podemos dejar escapar. Comienza Hecho en Castilla y León. Digitalizarnos y alcanzar los máximos estándares de sostenibilidad son los retos de nuestra sociedad y las asignaturas pendientes de todas las administraciones públicas y también de las empresas. La economía verde pasa por las energías renovables y nuestra región puede desempeñar un papel importante en esta cuestión. Castilla y León es una zona que siempre se ha volcado por el tema de las energías renovables. Y desde luego para Iberdrola, pues la zona de Castilla y León es uno de los pilares fundamentales de su actividad. Tener en cuenta que aquí ahora mismo están gestionando aproximadamente unos 5.500 megavatios renovables, de los cuales 1.600 están ya instalados de eólica, y tenemos un plan de crecimiento para los próximos años de hasta 2.400 megavatios aquí en Castilla y León, o sea, lo que va a convertir este territorio en uno de los principales factores de crecimiento de Iberdrola en España. ¿Cuál es el objetivo en porcentaje a conseguir de energía renovable? Bueno, en el Plan Nacional de Energía y Clima pues se habla de llegar hasta el 40% en el 2035, me parece que es, y nosotros una de las peleas que tenemos es el intentar acortar esos plazos y alcanzar esos porcentajes pues en el año 25 o en el año 27, que es nuestro objetivo. La energía eólica es una de las más desarrolladas de entre las renovables. Junto a los aerogeneradores, nuestra masa forestal y su capacidad para generar biomasa se presenta como una de las grandes alternativas energéticas de Castilla y León. Somos pioneros en España en su aprovechamiento a través de grandes calderas de gestión pública. Suministra energía a través de agua caliente a 27 edificios, unos cuantos de ellos de los 2 campus universitarios, y además suministran energía térmica al Hospital Clínico de Valladolid.
Esta instalación funciona con astilla forestal, que proviene de tratamientos selvícolas, de restos de corta. Es un material que no tiene otra utilidad en el mundo de la industria y anteriormente a que existieran este tipo de instalaciones, pues este material se trituraba o se quemaba después de la corta de una chopera o de un pinar. O sea que es reaprovechar un recurso que se estaba desperdiciando y que por otra parte ayuda a mantener limpios nuestros montes. Por supuesto, o sea, una de las principales ventajas que tiene la sustitución de combustibles fósiles por energía renovable en biomasa es el aprovechamiento de esos restos y la mejora en la rentabilidad de la limpieza de los montes, que luego redunda en dos cosas muy importantes, que son la prevención de incendios. O sea, lo que hacemos es retirar combustible, con lo cual si hay un incendio va a tener mucha menos capacidad de avanzar, y luego lo que estamos haciendo es generar un montón de puestos de trabajo en el medio rural de toda esa gente que se dedica a aprovechar esos restos que antes no tenían un uso. ¿Alguna especie en concreto por su abundancia, por su poder calorífico? Bueno, la astilla que más utilizamos en estas centrales es la astilla de chopera, porque es la especie de mayor crecimiento que tenemos en Castilla y León. Una chopera la cortamos con una media de 15 años, nos produce entre 80 y 100 toneladas por hectárea de restos después de corta, y es la que más cantidad de biomasa nos produce en casi todas las provincias, porque choperas, tenemos la cuenca del Duero, las choperas se encuentran al lado de los ríos y es la biomasa con más abundancia en número de toneladas que tenemos. A continuación están los pinares, que también tenemos en nuestra comunidad unos cuantos miles de hectáreas, y a continuación están los robledales. Junto con las administraciones públicas, son cada vez más las empresas preocupadas por reducir el impacto de su actividad en el entorno. Las de más reciente creación sobre todo, pero también compañías históricas. Los orígenes de esta empresa datan desde el año 1932. Mis abuelos empezaron en un pueblo a 20 kilómetros de ahora donde estamos, que se llama Crespos, con los productos derivados del ibérico, tales como lo que en aquella época era, todo lo que tenía que ver con el tocino. No tenía tanta importancia el jamón, luego ya empezamos a evolucionar con los embutidos, y ahora ya hemos vuelto, pues desde los últimos 10-15 años, a maximizar lo que es el cerdo ibérico y a darle la importancia que tiene. Entonces tenemos muchos formatos en carne fresca, en los embutidos, también todos los formatos, y sobre todo el producto estrella, que sigue siendo para nosotros lo que es el jamón, nuestro jamón. Controlan todo su proceso productivo. Elaboran los piensos, crían los cerdos, los trasladan hasta su propio matadero y se encargan de todo el proceso industrial que conlleva la elaboración de sus productos. Ahora también controlan la gestión de sus residuos. Hemos adquirido una planta de biogás para todos los residuos que generan tanto nuestras granjas como los residuos de nuestras fábricas, sobre todo las depuradoras, para tratarlos allí y cerrar por completo el círculo. Las plantas generadoras de biogás son la mejor opción para aprovechar los residuos orgánicos procedentes de la industria agroalimentaria. En principio, en esta planta se pueden utilizar residuos de origen animal que no se estén valorizando para otros usos técnicos, como podría ser alimentación animal. Entonces, del matadero y de la fábrica podríamos traer tanto los purines que se generan en la sala de espera, como los lodos de la depuradora, de la depuración de aguas de limpieza y las aguas que se generan en el propio matadero. Además, aquí llegan otro tipo de residuos de otro tipo de industrias también. Sí, bueno, dentro de lo que es el propio Grupo Blázquez están llegando también los purines, tanto de madres como de cebo, de las propias granjas del grupo, y complementamos la dieta con un 20% de residuos de otras industrias de la zona, como podrían ser pulpa de remolacha exhausta, restos de procesado de maíz, de patata e incluso lodos de depuradora que valorizamos aquí en forma de energía. Porque en general, ¿qué tipo de residuos son los que pueden llegar a estas plantas?
lo que habitualmente conocemos como residuos orgánicos húmedos, excepto madera y serrines y etcétera, que se utilizan en otras valorizaciones como es la biomasa. Pues aquí podría venir residuos de origen vegetal, de procesado de frutas, carne y pescado o cualquier otro tipo de residuo o subproducto de industria agroalimentaria. ¿Qué pasa en esta planta cuando llegan todos esos productos? Una serie de bacterias los digieren y convierten esta materia orgánica después de varios procesos en biogás. ¿Qué cantidad de residuos necesitamos para abastecerla y qué cantidad de biogás se puede obtener? La capacidad de producción de 500 kilovatios equivaldría a abastecer unos 3.000 hogares medios españoles de energía eléctrica. Y la cantidad equivalente de residuos para esta producción sería unas 70.000 toneladas año. También los residuos orgánicos que se generan en los hogares se utilizan en muchas ciudades como combustible de este tipo de instalaciones, dependientes en este caso de los ayuntamientos. El residuo viene de los contenedores de la calle, la materia orgánica, que es de lo que estamos hablando, se recoge de manera selectiva, es decir, hay contenedores específicos de materia orgánica y se trae al centro de tratamiento. Se descarga en el foso específico de materia orgánica y a partir de ahí empieza el tratamiento en planta, que es la segunda fase de la gestión. La primera es la recogida y la segunda el tratamiento. ¿Qué cantidad de residuo orgánico se recoge en Valladolid? Entre 25 y 30.000 toneladas al año estamos recogiendo de residuo orgánico separado selectivamente. Y todo pasa por aquí y todo se trata aquí. Todo pasa por esta planta, es el único centro de tratamiento de residuos que hay en toda la provincia de Valladolid. Y sí que es cierto que solamente el Ayuntamiento de Valladolid tiene recogida selectiva de materia orgánica, aunque a partir de 2023 es obligatorio la implantación en todos los municipios de la recogida selectiva de materia orgánica. Con los residuos orgánicos que llegan aquí, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos energía eléctrica y conseguimos un abono orgánico y sobre todo no emitir metano en los vertederos. El metano que se emite en los vertederos es un gas con un efecto invernadero brutal y de alguna manera devolver a la naturaleza lo que nos ha prestado, ¿no? Nos ha prestado unas mondas de patata que reciclamos, las volvemos a convertir en compost para aplicarlas al campo para que vuelva a producir patatas. ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue primero con un cribado para eliminar impropios en el tromel y a continuación lo pasamos a los procesos biológicos, que son dos. El primero es una fermentación en ausencia de oxígeno, que esto produce un biogás con una riqueza elevada en metano y además del gas nos produce un digestato, que es el residuo de esa digestión. Ese residuo se seca y a continuación se pasa a los túneles de fermentación, donde se hace una fermentación en presencia de oxígeno, una fermentación aerobia. Ahí producimos un compost que se utiliza para el abono de superficies agrícolas o forestales. O sea, esta planta se abastece con la energía que conseguimos con este gas. No totalmente, pero una buena parte de la energía que se consume en esta planta, como el 70%, viene de la fermentación de la propia basura. ¿Estas plantas de fermentación trabajan en continuo o cuánto tiempo dura el proceso? El proceso de la biometanización dura 25 días. Pero está entrando continuamente material y después se hacen extracciones pues a diario o cada 2 días, pero continuamente se está aportando material para que las bacterias que hay allí coman. ¿No tenéis que añadir nada más? Al principio sí, al principio hay que controlar la acidez y corregirla si se nos desvía, pero después tiene mucha inercia biológica. En principio no hay que añadir nada más que residuos y agua. La sostenibilidad es cosa de todos, de las administraciones públicas, de las empresas y, por supuesto, de los ciudadanos. Estas plantas, si no hay separación, no funcionan. Estamos trabajando con más o menos la mitad de la materia orgánica de forma selectiva porque colaboran la mitad de los ciudadanos. Es una pena, hace falta mucha más colaboración ciudadana. Es importantísimo. El pilar del sistema es que los ciudadanos colaboren. Las energías renovables son una oportunidad especialmente importante para Castilla y León por la capacidad de este sector para generar empleo en zonas rurales. Una de las características fundamentales de todo el sector eólico es que es un gran generador de empleo. El plan
El Plan Nacional de Energía y Clima ya hablaba aproximadamente que por cada millón invertido se podían crear del orden de 12, 14 puestos de trabajo, con lo cual pues en un parque como este de unos 70 millones de euros de inversión, pues podríamos estar hablando de la creación de 800 puestos de trabajo, ¿no? Y además estos puestos se producen en todo el ciclo evolutivo de la instalación, ¿no? Desde la fabricación de todos los componentes, algunos de ellos ya se crean en Castilla y León, las multiplicadoras de todas estas máquinas son todas de Lerma, y las nacelles, por ejemplo, pues se fabrican en Soria, con lo cual ya tiene un empleo local bastante importante. Luego, por otra parte, pues todo lo que es la consultoría medioambiental, las consultorías arqueológicas, pues todas suelen ser empresas ubicadas en la misma zona donde se está desarrollando la instalación. Luego, pues la obra civil, pues se utiliza muchísima mano de obra de la propia zona donde se va a instalar, y luego pues a los ayuntamientos. Y los puestos de trabajo más a largo plazo que se generan para el mantenimiento y el funcionamiento correcto. Efectivamente, luego teniendo en cuenta que estamos hablando de instalaciones que tienen una vida útil de 30 o 40 años, con lo cual no es ya solamente el personal fijo que está aquí en el parque, sino luego pues todas las empresas que tienen que venir de operación, de mantenimiento, de reparación de palas, de cambios de aceite, es decir, eso crea una actividad económica muy importante durante muchos años además. Mantener las instalaciones y que produzcan de la forma más eficiente posible, con el menor gasto posible. Inspecciones visuales de las palas, mantenimientos de generador, mantenimientos del sistema convertidor, mantenimiento de la red de media tensión hasta la red de los pórticos de salida de la instalación cuando evacuamos ya en los nudos grandes de 400 kilovoltios. Para el suministro de esta materia prima contáis con distintas empresas privadas que realizan estos trabajos en el entorno siempre rural, y esto también es importante por la generación de nuevos puestos de trabajo en esas zonas. Sí, por supuesto. O sea, nosotros contratamos el suministro con en torno a 25 o 30 empresas que se han especializado en el sector de la biomasa, que aprovechan estos restos de las cortas y que dependiendo de la ubicación de estas empresas nos suministran a unas centrales u a otras. Estas empresas han generado muchos puestos de trabajo en el medio rural porque nuestros montes están principalmente en la periferia de la comunidad, donde pues está generando una riqueza en puestos de trabajo y en actividad económica, pues todos los camiones que van, las hastiadoras, los autocargadores, la gente que está trabajando en los pueblos, es generación de actividad en el medio rural. Cabe pensar que haya más proyectos planteados porque son soluciones que dan respuesta a retos pues muy importantes como son la sostenibilidad, el reto demográfico. Sí, por supuesto. O sea, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de nosotros, a través de Somacil, se está continuamente generando nuevas iniciativas con alcaldes y municipios que quieren embaucarse en esta idea tan sostenible y tan fructífera, que además les está produciendo ahorros en la energía. Pero hay más ventajas en el aprovechamiento de estos recursos naturales, y es que la extracción de biomasa limpia los montes y aleja los riesgos de incendio. El aprovechamiento de la biomasa que hacemos tiene dos vertientes. Los trabajos forestales tendentes a la mejora de la masa, o esos primeros clareos que no tienen aprovechamiento comercial dentro de la industria de la madera, que es lo que se aprovecha como biomasa. O bien hay otra parte de la biomasa que proviene del propio aprovechamiento maderero, de todos esos raberones, esas puntas, todos esos residuos que antes quedaban en el monte, que ahora hay que recogerlos para que el monte quede más limpio y también pues para poder valorizar. Entonces, esa doble vertiente de la biomasa: por una parte el tratamiento silvícola y por otra parte los residuos del aprovechamiento de la madera. Antes con esto no se hacía nada, hace unos años. No, hace años este tipo de cosas lo que se hacía, se solía triturar con desbrozadoras de martillo, se quedaban en el monte, que al final pues pueden ser un foco de incendios. No solo de incendios, sino también de plagas forestales. Entonces yo creo que es muy acertado esta tendencia que hay ahora mismo, pues a que todos estos residuos se saquen del monte y se aprovechen. Este
aprovechamiento energético de nuestros montes tendrá que ir acompañado de un plan de reforestación que lo haga sostenible a largo plazo. Correcto María, claro, que cuando hablamos de sostenibilidad, claro, yo entiendo eso, yo entiendo que es que la biomasa crece, la biomasa llega a un momento que hay que cortarla y la biomasa hay que regenerarla. ¿Y cómo se regenera la biomasa forestal? Pues con un gran plan de reforestación que tendría que haber y que no hay en este país. O sea, que además, plantando árboles, que además sería la manera más eficaz para evitar la despoblación. ¿Cuánta astilla consume esta caldera, pues no sé, en un día de invierno duro? Pues aquí un día de invierno duro consume unos 5 camiones, unos 5 trailers de unas 20-25 toneladas, pues estaremos hablando de unas 120 toneladas los días más fríos de invierno. También tenemos un sistema de control. Por encima de las tuberías hay una red de fibra óptica propia de la planta que intercomunica todos los edificios con la central y que permite entregar a cada edificio la temperatura que quiere en el momento que quiere, captar todos los datos, o sea, todo esto está telegestionado. ¿Es la biomasa una de las energías renovables más eficientes aquí en Castilla y León, por lo menos? Desde luego, a ver, la biomasa es un combustible para Castilla y León estratégico, porque al final nosotros es un recurso del que disponemos, igual que otras comunidades tienen mar o tienen otras cosas, nosotros tenemos montes, entonces tenemos que aprovechar nuestro propio recurso para autoabastecer nuestras ciudades. Además, son ciudades frías, tenemos un clima frío en la región, por lo tanto es un combustible perfecto para unir todo. Además es una energía que se considera renovable, que tiene un balance neutro de emisiones de CO2 y que unido a las redes de calor permite que en grandes ciudades se vaya a poder utilizar esto en los próximos 20-25 años. Todo esto está siendo potenciado también por la Unión Europea y es un poco el futuro de nuestras ciudades. La biomasa, las plantas de biogás o la energía eólica son un remedio inevitable frente a la voluntad de frenar el cambio climático y la necesidad de encontrar una alternativa a los cada vez más escasos combustibles fósiles. Las energías renovables son también una oportunidad para activar la economía y recuperar población en muchas zonas rurales de Castilla y León. De nuestra facturación, el sector renovable fácilmente es el 70 al 80%. Hubo un parón en el periodo 2012 al 2016, pero desde el 2018 que se han vuelto a lanzar proyectos, Castilla y León, otras comunidades como Aragón, se están haciendo proyectos, tanto eólica como fotovoltaica. El 90% de la gente que estamos trabajando en los parques eólicos en explotación de Iberdrola, en los nuestros por lo menos, el 90% seremos residentes de los municipios donde están ubicados los parques eólicos. La mayor parte de las veces hay una parte que es la corta y las podas que se hacen de manera manual, o sea, son las cuadrillas, el equipo humano. Hay otras veces que intervienen máquinas, lo que son cizalladoras, para cortar de manera mecanizada. Y luego hace falta esta máquina que tenemos aquí detrás, que son los autocargadores, tractores forestales que sacan todo lo que es la biomasa del monte. Y una vez de que tenemos en pila toda la biomasa, pues tienen que venir las astilladoras para hacer el astillado y los camiones para su transporte. Hemos conseguido hacer de un combustible que utilizaban nuestros abuelos, o sea, nuestros abuelos iban al monte, hacían las suertes de leña, aprovechaban esa leña una vez seca para sus glorias o para sus estufas o bilbaínas, para dar calor a la casa. Eso mismo nosotros lo hacemos ahora, pues en grandes cantidades, con un sistema automatizado, con una granulometría fija, que al final nos lleva a una eficiencia de aprovechamiento de esa leña muy superior y con una emisión a la atmósfera controladísima, ¿no? Es una economía circular, es decir, que al final todo vuelva al origen donde estamos, que es mantener la dehesa, mantener todo lo que sería las explotaciones agropecuarias, que también en parte son propias nuestras, y que no entorpezcamos en ningún momento el ciclo natural de este producto, que es lo que se merece el cerdo de Blazquez.
Hoy hablamos de energías renovables, un sector estratégico para Castilla y León. Somos líderes nacionales en producción de energía verde y lo hacemos con instalaciones como esta que gestiona la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Tiene una zona de pisos móviles por el fondo que hace es trasegar la madera hacia unos tornillos sin fines que permiten transportar la madera desde el silo hasta la caldera. Una vez en la caldera, aquí tenemos 4 calderas de biomasa, 3 son de parrilla fija que están asociadas a edificios que no requieren un proceso continuo, es decir, edificios universitarios que el fin de semana paran. Entonces esta caldera se las para y se las hace una serie de limpiezas manuales cada cierto tiempo, y luego está la caldera de parrilla móvil, que es una carrera tecnológicamente más avanzada y que lo que permite es que haya una extracción continua de ceniza y no haya que hacer paradas para hacer limpiezas, ¿no? Entonces esa caldera está asociada al hospital, que es otro de los consumidores de esta red de calor. ¿Cuántos edificios se calientan con esta caldera? 27 edificios de la universidad, 4 edificios de la Junta de Castilla y León, más el Hospital Clínico de Valladolid. ¿Es pionera Castilla y León en la implantación de estos sistemas por cantidad de centrales instaladas? Sí, por supuesto. Castilla y León, a nivel de instalaciones públicas, mediante energía procedente de centrales de biomasa, es pionera en España. Y esto que presentamos ahora como tan innovador es volver un poquito atrás también, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. O sea, realmente es innovador porque hemos conseguido sistematizar todo el proceso, hemos conseguido hacer de un combustible que utilizaban nuestros abuelos, o sea, nuestros abuelos iban al monte, hacían las suertes de leña, aprovechaban esa leña una vez seca para sus glorias o para sus estufas o bilbaínas, para dar calor a la casa. Eso mismo nosotros lo hacemos ahora, pues en grandes cantidades, con un sistema automatizado, con una granulometría fija, que al final nos lleva a una eficiencia de aprovechamiento de esa leña muy superior y con una emisión a la atmósfera controladísima, ¿no? Midiendo el nivel de oxígeno y controlando el aporte de aire se consigue que la combustión sea completa y minimizar la emisión de contaminantes a la atmósfera y reducir el residuo que se obtiene de la combustión, que al ser un combustible sólido genera algo de ceniza que mediante unos sistemas que tenemos instalados por toda la planta se transporta a unos contenedores que tenemos en el exterior de la planta, y esos contenedores ahora mismo se envían a gestor, pero ya estamos en un nuevo proyecto para poder recalificar ese residuo y poder utilizarlo como abono para las plantaciones forestales que tenemos de chopo o de otros cultivos. O sea, un reaprovechamiento total de la materia prima. Es un reaprovechamiento total, se busca que todo sea circular, que todo gire en el entorno y un máximo aprovechamiento de todo nuestro recurso. Al final todo es un círculo cerrado. De las propias limpiezas se extrae la madera que se utiliza para calentar nuestras ciudades y el residuo se vuelve a aprovechar y se vuelve a enviar al monte, cerrando un poco el círculo y la cadena. También como nutriente para los suelos agrícolas sirve el subproducto que resulta de la generación de gas metano mediante la fermentación de residuos orgánicos. Como proviene del procesado de materia orgánica, contiene tanto materia orgánica como nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y otros micronutrientes que, aplicados siguiendo las recomendaciones agronómicas en las fincas, mejoran la producción de maíz u otros cereales. Una de las alternativas sostenibles más desconocidas, ¿no?, dentro de lo que son las nuevas energías. Sí, digamos que ha sido dentro del desarrollo de las energías renovables en España la que ha llevado un mayor retraso, principalmente por temas de permisos a la hora de la construcción de las plantas, pero en cambio es una de las que mejor representa la economía circular por el hecho de la valorización de subproductos y residuos y la conversión tanto en electricidad, en energía, como en un subproducto que llamamos digerido, que se utiliza también como fertilizante o enmienda orgánica en la agricultura. Por la naturaleza de la industria en España en general y en Castilla y León en particular, donde nos encontramos, pues es una opción que tiene muchas posibilidades, ¿no? Exactamente, no solo por la industria agroalimentaria, que como comentáis en Castilla y León es muy potente, sino también por el sector primario, es decir, toda la ganadería de porcino, vacuno de leche, vacuno de carne, ovino, incluso avícola, tanto de carne como de huevos, son una fuente de materias primas, de estiércoles, purines y gallinazas
que complementadas con los residuos agroindustriales permitirían un desarrollo de plantas de biogás dentro de Castilla y León que ahora mismo está sin aprovecharse. De entre todas las energías renovables, la eólica es la que más implantación tiene en España y también en Castilla y León. Es la más avanzada tecnológicamente y para muestra, este complejo que Iberdrola ultima en Burgos, con capacidad para abastecer a 60.000 hogares. Nos encontramos en el complejo eólico de Herrera, en la provincia de Burgos, que está integrado por 3 parques eólicos. 2 de ellos están ya terminados, con la máquina instalada, y otro de ellos está actualmente en obra. Y una de las particularidades que presenta este complejo es que tenemos instalada la máquina más grande que se ha instalado, más potente, que se ha instalado hasta ahora mismo en España, de 4,5 megavatios, que es una potencia pues casi 7 veces superior a la de las primeras máquinas que empezamos a instalar. ¿Y es porque son más grandes, porque se ha mejorado la tecnología? Bueno, la tecnología ha mejorado mucho y luego pues esta máquina es muy buena para estos páramos de Burgos, porque tienen una mayor superficie de barrido y por tanto son mucho más eficientes que las pequeñas. O sea, ¿no quiere decir que a partir de ahora todos los parques que se vayan a construir puedan llevar estos aerogeneradores? No, eso depende de la ubicación de cada uno de los parques. Los parques de montaña, por ejemplo, pues normalmente llevan una máquina que es más pequeña, con una pala más pequeña, pues por los problemas de accesos y de eficiencia de la máquina. Normalmente en las montañas se suele instalar máquina de menor potencia. La energía eólica requiere de grandes infraestructuras que suponen importantes obras civiles en las que ya se han especializado muchas empresas constructoras. Somos una empresa con sede en Burgos, una empresa regional, aunque con clientes como Iberdrola pues trabajamos a nivel internacional, unos 100 trabajadores en plantilla aquí en España, y luego pues alrededor nuestro pues puede haber 200, 300 personas más trabajando perfectamente. Estamos en la zona del Parque Eólico Valdesantos, que es el que está ahora mismo en construcción, los otros 2 están ya con las máquinas instaladas, y ahí ahora mismo pues el proyecto prácticamente ahora mantiene una media de 80 a 100 personas desde abril hasta ahora. Háblanos un poquito de lo que supone una obra así, en qué diferentes fases se va levantando. Nuestro alcance, que es el base of plan que le llaman, la obra civil, tiene fundamentalmente caminos de acceso para los aerogeneradores, para los transportes especiales. Al final los componentes, el que más pesa es la nacelle, que es la parte que va arriba de la torre, unas 60 toneladas. Las palas miden un montón de metros, entonces son caminos con unos requisitos de trazado y de dimensiones adaptados para esos transportes especiales. Y luego el resto más importante de obra civil son 2 partes, cimentaciones, no las vais a ver, pero al final las zapatas de este complejo son de las más grandes que se han ejecutado últimamente, 70.000 kilos de acero, ahí es donde se ancla la torre durante toda su vida útil para que el molino pues no tenga ningún problema en cuanto a apoyo de cimentación. Y el resto de alcance que nosotros ejecutamos para estos proyectos pues es la red de media tensión y también la subestación colectora, donde llegan los diferentes zanjas, los diferentes conductos de cable. Se hace la elevación de tensión de los 30 kilovoltios que lleva la media tensión a ya una tensión de evacuación de 220 kilovoltios, y es ya una conexión a la red eléctrica en el punto que corresponda. Al final un proyecto de estos pues viene a aproximadamente 8 meses de trabajo continuo. ¿De alguna manera os habéis especializado un poquito en este tipo de intervenciones que se espera que, bueno, pues con los nuevos fondos y la transición ecológica crezcan también este tipo de obras? Hombre, nosotros llevamos en el sector renovable, llevamos 20 años. De nuestra facturación el sector renovable fácilmente es el 70 al 80%. Hubo un parón en el periodo 2012 al 2016, pero desde el 2018 que se han vuelto a lanzar proyectos, Castilla y León, otras comunidades como Aragón, se están haciendo proyectos, tanto eólica como fotovoltaica. El 90% de la gente que estamos trabajando en los parques eólicos en explotación de Iberdrola, en los nuestros por lo menos, el 90% seremos residentes de los municipios donde están ubicados los parques eólicos. En total, ¿cuántas personas puede haber trabajando diariamente en un parque? Nosotros, por ejemplo, concretamente, te voy a dar los datos más o menos para un parque de 20 aerogeneradores. Seremos una agrupación nosotros, oficiales de parque eólico de Iberdrola, alrededor de 5 personas, y de gente de contrata habitual, alrededor de 10 personas. ¿Y qué tipo de perfiles profesionales son los que se demandan para mantener un parque como este? Pues la antigua FP2,
o ahora mismo grado superior. Hay algún ingeniero técnico también. ¿Y alguna especialización en concreto? No, porque realmente esto no es solo electricidad ni zona de mecánica, esto es un conjunto de ambas cosas. El típico chapista del coche, pues es el que repara las palas. El típico mecánico, el que repara la multiplicadora. Y el típico electricista, el que repara el sistema de control eléctrico. ¿Os consideráis afortunados de poder, pues desempeñar vuestra actividad profesional cerca de vuestro lugar de procedencia, y en el mundo rural? Hombre, eso ni que decir tiene. A mí, yo por ejemplo, vivo en Revilla Vallejera. He nacido en Revilla Vallejera, he estudiado en Burgos evidentemente, pero he vuelto al pueblo. Y gracias a la oportunidad que me han brindado a mí los parques eólicos, y en especial Iberdrola, llevo trabajando como operador de parque eólico más de 15 años. O sea que para mí, yo no puedo pedir más, hablando claro. El trabajo le tengo a 3 minutos de casa. ¿Cuánto tiempo tarda usted en ir a su trabajo? Algo más, algo más. Obras públicas, mantenimiento, gestión de residuos forestales. Es diverso el carácter de las empresas implicadas en la cadena de producción de energía renovable. Pues Biomasas del Duero, nosotros entre lo que es la parte de los trabajos forestales, la parte de maquinaria, pues tenemos aproximadamente unas 20 personas trabajando durante todo el año. ¿Y qué tipo de maquinaria es la que utilizáis? ¿Cómo es el protocolo de intervención cuando llegáis a un lugar? Pues como te digo, la mayor parte de las veces hay una parte que es la corta y las podas que se hacen de manera manual, o sea, son las cuadrillas, el equipo humano. Hay otras veces que intervienen máquinas, lo que son cizalladoras, para cortar de manera mecanizada. Y luego hace falta esta máquina que tenemos aquí detrás, que son los autocargadores, tractores forestales que sacan todo lo que es la biomasa del monte. Y una vez de que tenemos en pila toda la biomasa, pues tienen que venir las astilladoras para hacer el astillado y los camiones para su transporte. Viene la astilla directamente hasta aquí. Y lo que hacemos es un proceso de cribado. Lo que hacemos es que le quitamos los finos, los elementos finos y los elementos gruesos para tener una astilla de calidad, una astilla seca en un formato G50, que es lo que nos demanda la mayor parte de las industrias que consumen este tipo de productos. ¿Por qué se distinguen distintos tamaños, por así decirlo, dentro de la astilla? Podemos tener como 3 formatos, así a grandes rasgos. Lo que serían las grandes calderas de biomasa, calderas de gama media, como podría ser un ejemplo la industria del pollo, las calderas que se utilizan para los pollos, que tiene que ser pues una astilla calibrada, más o menos calibrada, en unos formatos G50 que no tengan elementos largos, y cuando uno busca ya una astilla ya en formato G30 de mayor calidad, que también la hacemos aquí, que podría ser el símil al pellet. En general nosotros trabajamos para las grandes calderas y lo que hacemos, si hacemos unas 50.000 toneladas al año, pues más o menos igual más de 35.000 va para las grandes calderas, es decir, tal y como sale del monte el producto astillado va al destino, al consumidor final. Es una pequeña parte, un 20%, el que puede pasar por aquí, por la planta de clasificado, que hacemos este otro formato para las calderas más pequeñas. Porque de hecho es donde más implantado está a nivel industrial el uso de esta energía, ¿no? Lo que más se utiliza, sí, es directamente. Además, lo que se trata un poco la biomasa es de ahorrar costes, de ahorrar el coste energético y que el kilovatio hora te salga lo más barato posible. Como se consigue eso, es que haya las menores transformaciones posibles y el menor transporte posible. En el momento que hay un transporte y una transformación, lógicamente el precio se incrementa y claro, al final lo que uno va buscando es que el kilovatio hora salga lo más económico posible. Reducimos también la huella de carbono, así. Y claro que se reduce la huella de carbono, y por eso es una energía verde, porque se supone que el CO2 que ha podido emitir a la atmósfera el proceso de combustión lo han absorbido las plantas en su proceso de crecimiento, ¿no? Por eso decimos que el coste de CO2 es neutro, es cero. Quemar madera no deja de ser la manera más antigua de generar energía. Lo que la tecnología ha conseguido es hacer este proceso mucho más eficiente, más calor y menos residuo.
Con estas calderas calentamos agua que llevamos por tuberías a estos edificios que hemos mencionado. Una vez que tenemos la combustión, que se genera al final el fuego, ese fuego pasa dentro de la caldera por una haz de tuberías en los cuales está rodeado de agua. Entonces al final calientas agua a una temperatura de 90 grados, eso se envía por la ciudad. En esta red tenemos instalados 12 kilómetros de tubería, son unas tuberías especiales para el transporte de energía térmica por la ciudad, y a nivel de los usuarios no tienen calderas, dejan de tener que mantener equipos propios y les viene el calor canalizado, igual que les viene el agua potable. ¿Y cabe pensar que se vaya incorporando poco a poco también a la edificación de viviendas, por ejemplo, particulares? Sí, en este caso concreto esta red de calor es completamente pública, pero tenemos ya otras redes de calor. En Ponferrada tenemos una, y tenemos una red de calor en el barrio Huerta del Rey, también aquí en Valladolid, a la que ya están conectadas comunidades de vecinos, comunidades de propietarios. También a la red general puede llegar el gas que generan las plantas como la que Jamones Blázquez tiene en la provincia de Salamanca. Habría como tres fases o tres diferentes formas de aprovechar la energía. Una sería el propio biogás consumirse en la industria, directamente en un quemador o en una caldera de vapor. La siguiente, que es la que tenemos aquí en la planta de Juzgado de Grupo Blázquez, que es el aprovechamiento del biogás en un grupo de cogeneración para producir energía eléctrica que se vierte a la red y se vende a terceros. Y la siguiente forma de aprovechamiento, y que cada vez está más extendida, es la de upgrading o producción de biometano, que consiste en limpiar este biogás, que principalmente es metano y CO2, retirar el CO2 y convertirlo en biometano o una corriente de gas con una pureza en metano del 98%. Y este gas sería apto para inyectarlo a las redes de gas natural. Y de igual manera que podemos consumir la energía eléctrica en otros puntos, podríamos consumir el gas de origen renovable en otros puntos, tanto industriales como domésticos. Es una economía circular, es decir, que al final todo vuelva al origen donde estamos, que es mantener la dehesa, mantener todo lo que sería las explotaciones agropecuarias, que también en parte son propias nuestras, y que no entorpezcamos en ningún momento el ciclo natural de este producto, que es lo que se merece el cerdo de Blázquez. Porque precisamente vuestra materia prima y todo el origen de esta calidad que estamos hablando está en el entorno que hay que cuidar, ¿no? Eso es. Si no la cuidamos, no lo vamos a tener en un futuro. Sostenibilidad y digitalización no dejan de repetírnoslo. Son los retos más de presente que de futuro de cualquier empresa. La innovación más importante que nosotros tenemos ahora es un proyecto de blockchain para la trazabilidad de nuestros productos, en colaboración con otra empresa y con dos consultoras, y a través de la Junta de Castilla y León hemos articulado un proyecto para tener la trazabilidad desde cualquier dispositivo móvil. Ese producto, dónde ha estado, por dónde ha pasado, cómo ha sido, qué evolución ha tenido, cuánto tiempo ha estado, cómo ha estado, en qué distintos sitios, a qué distintas temperaturas, todo eso. Nuestros productos de Ibérico son unos productos excepcionales y queremos darle la importancia que tiene, y qué mayor importancia que darle una transparencia total a todo eso que queremos comunicar y decir. Es una cuestión de seguridad alimentaria. Es la capacidad de poder detectar el origen de un posible error a lo largo de toda la cadena de producción y así poder retirar del mercado los productos afectados de forma inmediata. Es la calidad que exigen los mercados internacionales. Estamos presentes en unos 42, 43 países, sudeste asiático, Japón, China, Hong Kong, Singapur, Taiwán, hasta el continente americano, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y obviamente los países de nuestro entorno. Este sector lo único que tiene son unos grandes hándicaps, y que son las autorizaciones a países terceros, que son muy exigentes. Porque en muchas cosas, ya lo saben, Europa siempre va por delante. Sí, bueno, uno de los datos que más llama la atención es que en España estamos por delante de Alemania en la producción de carne de porcino, o empatados, o bueno, en el top,
En España hay unas 130 plantas agroindustriales y de residuos y en Alemania hay 17.000. En Europa esto se venía haciendo en Norte Europa hace más tiempo, son cosas que ya ciudades como Copenhague abastecen todos sus edificios con sistemas de estos y bueno, aquí ha llegado un poco más tarde, pero lo vamos incorporando y sin duda es un poco el futuro de la energía y más en Castilla y León. Europa nos marca el camino y nos aporta los fondos y en este caso la prioridad es digitalizar la gestión de nuestras administraciones y la producción de nuestra industria y ser mucho más sostenibles. La economía del futuro será verde o no será.